día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Y el Señor conoce pues el esfuerzo que usted ha hecho, y eso le va a ser retribuido con fuerzas del cielo, con bendiciones de lo alto. Y no porque yo lo diga, sino porque su palabra así dice, ¿verdad? En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y voy a decirle lo que es como una definición de lo que significa conformarse, que es con lo que inicia el Señor. Pero si usted puso atención, en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. El Señor comienza haciéndonos un mandamiento, dándonos una instrucción, y comienza diciendo: no se conformen a este siglo. Y una de las cosas que usted está viendo, que todos estamos viendo, es que el mundo nos está imponiendo una cultura de imitación, donde las personas estamos perdiendo identidad. Y de repente es bien difícil que un cristiano se confunda con el mundo. De repente estamos en medio de una multitud y es bien difícil señalar quién es el cristiano, porque estamos actuando de manera igual. Entonces el Señor comienza dándonos un consejo, una advertencia y quizás hasta una orden al decirnos: no se conformen, no se amolden, no se adecúen, no se adapten, no armonicen. Todas estas palabras que le estoy diciendo son sinónimos de conformarse. En la versión Nueva Traducción Viviente de Romanos 12:2 dice, es más claro, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y sabe, hermano, podemos pasar nuestra vida luchando con encajar en un grupo de amigos, en nuestra área laboral, a fin de ser aceptados. Y muchas veces vemos comprometidos nuestros principios cristianos o hasta nuestros valores morales para poder encajar en un grupo al que no pertenecemos. Y eso es bien peligroso. Ya le voy a exponer con más claridad a lo que yo le quiero llevar, porque la palabra de Dios nos dice que estos tiempos son peligrosos. Y son peligrosos porque el Señor, la venida de Él ya está cerca. ¿Y qué es lo que el Señor va a venir a buscar? Adoradores en espíritu y en verdad. Y muchos de nosotros estamos distraídos de la visión del Padre, estamos distraídos por estar queriendo encajar en una sociedad que siempre nos va a rechazar, que siempre vamos a estar en conflicto porque no pertenecemos a ese lugar. Entonces necesitamos, hermanos, despertarnos, que nuestro espíritu esté atento, porque fíjese lo que continúa diciendo el versículo. Nos dice el consejo: no se conformen a este tiempo, sino transfórmense por medio de la renovación. Nuestro pensamiento necesita ser transformado y renovado conforme al consejo que el Señor nos da, porque a veces hay muchos cristianos frustrados en las iglesias porque no han aprendido a oír la voz de Dios y a seguir su consejo, y entonces no descubren la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces empezamos un conflicto con el Señor porque las cosas no me salen bien, porque Señor, siento tanta lucha, no veo tu respuesta, porque no hemos descubierto la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, porque estamos buscando
eso agradable y eso perfecto en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. Y nos dice vamos a comenzar con uno de los primeros versículos que a mí me encantaba mucho ver. Usted puede ver en la palabra de Dios diferentes estados, diferentes situaciones en los que los siervos de Dios se vieron en conflicto, pero una palabra de Dios les sostuvo durante esos tiempos difíciles. En los desiertos, en las hambrunas, en las diferentes situaciones o escenarios en los que ellos se encontraban. Para comenzar, veamos en Habacuc 3, 17 y 18. Yo no sé si voy corriendo, ahí me avisan si voy muy rápido. Es que estando aquí es bien diferente a donde están ustedes. Bueno, mire, este reloj impone, me hace ir corriendo. En Habacuc 3, 17 y 18 dice el profeta: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero decirle que Habacuc tuvo que tomar una decisión y caminar en acuerdo con Dios conforme a una palabra. Era un tiempo de calamidad que estaba aconteciendo, que estaba azotando a la ciudad. No sé si era una hambruna, no recuerdo muy bien el contexto de este versículo, pero había escasez. Había una condición que a cualquiera de nosotros inquietaría. Porque imagínense, si lo traemos a este tiempo, él dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque todo empiece a escasear, aunque me quede solo, aunque la lluvia no cese, aunque este tiempo dure mucho más de lo que yo pueda soportar, él se estaba sosteniendo en una palabra, que era la fidelidad de Dios. Y entonces él dice: aunque nada de eso pase, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuál es nuestra actitud en un tiempo de dificultad, en un tiempo de crisis? ¿Estamos más enfocados en lo que está aconteciendo o en lo que Dios va a hacer? Mire cómo cambia. Si yo he decidido caminar en acuerdo con el Señor, voy a estar recordando su palabra que dice: aunque pase por valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y callado me infundirán aliento. Pero cuando yo no estoy tomada de una palabra del Señor, es cuando viene ese conflicto, porque ya mi acuerdo, ya mi mente no está perseverando en lo que el Señor ha dicho que va a hacer de mí. Entonces empezamos a decir: qué mal me está yendo, pareciera que Dios no oye. Señor, ¿por qué te estás tardando? Yo ya no aguanto. Y si vemos la actitud de este hombre, yo no sé cómo se le imagina a usted que haya estado él, en qué actitud puede él haber escrito esto. Sí, en un momento difícil, sí, en un momento duro, pero ¿cómo se lo imagina usted? Yo no sé, pero yo me lo imagino a él en quietud y en paz. No veo a un hombre de Dios afligido, porque sus palabras aún a mí me siguen dando paz. Porque dice: aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto, aunque no hayan vacas en el corral, con todo yo me alegraré en Jehová. Y dice: y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es un acuerdo con Dios. Las decisiones que yo tome van a traer consecuencias. Usted tiene una promesa de Dios, más de una promesa. ¿Sigue caminando con el Señor en acuerdo con esa promesa?
Señor, yo no sé tus tiempos, no sé cuándo la vas a cumplir, pero aunque no me lo des, yo me alegraré en ti. Aunque no vea esa respuesta, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Nos hace falta un canto, ¿verdad? Nos hace falta un canto que en medio de nuestros conflictos traiga esa paz que tanto anhelamos. Nos devuelva esa esperanza y esa fe que a veces perdemos por estar viendo hacia otro lado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y ese Dios está con usted y está conmigo. Y está en todas partes. Está siempre presto a escuchar nuestra oración, nuestro clamor. Y hermanos, a veces caemos en lo mismo que la gente de este mundo. Empezamos, en vez de darle a Dios una alabanza, empezamos a presentarle una queja porque las cosas están difíciles. La crisis no se va a quitar. Al contrario, dice la palabra que los postreros tiempos serán caóticos, serán difíciles. Pero ¿qué nos va a sostener? Lo que usted está haciendo ahorita, sentado, atendiendo la palabra de Dios, puede representar la salvación cuando venga una dificultad. Porque usted va a recordar que en la casa de Dios recibió un consejo, recibió una palabra que le trajo vida. Y allá en esa quietud y allá en ese reposo, usted va a poder decir, están pasando tantas cosas, pero el Señor dijo que no me iba a dejar. Pero el Señor dijo que no me iba a abandonar. Y yo sé que está aquí. Como dice ese canto que me encanta mucho, que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Vamos a caminar, hermanos, en esos acuerdos con el Señor, que yo sé que a veces es difícil. Ese panorama de desolación en el que estaba Habacuc, se aferró a una palabra. Y para tener una palabra necesitamos comunión íntima con el Señor. Para poder oír, para poder entender lo que Dios quiere hacer en nosotros, necesitamos pasar tiempo a solas con el Señor. No en los momentos de angustia, con esas oraciones 9:11, no con esas oraciones en angustia, sino diariamente, para que sus sentidos espirituales vayan siendo ejercitados y la voz de Dios sea más clara y usted aprenda a conocer más el carácter de su Padre, que le ama, que le dice, aquí estoy, ten calma, no te desesperes, yo voy a obrar, pero todo tiene un tiempo. Voy a adelantarme. No todos los acuerdos pueden ser, si no son con Dios, pueden ser destructivos. Y no sé si aquí les voy a causar un problema a los muchachos que tienen los versículos, porque me quisiera adelantar a Hechos 5 del 1 al 15. Es problema, si nos saltamos. En Hechos 5 del 1 al 5 vamos a ver un acuerdo destructivo y vamos a ver cómo, primeramente estábamos viendo a Habacuc, ¿verdad? Estaba él hablando de una situación difícil, pero está recordando la promesa y decide adaptarse a esa promesa y decide afirmarse en ella y esperar en el Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Y por qué es tan importante las personas que nos rodean, con quienes nos apoyamos cuando necesitamos un consejo, que ellas caminen también en la fe que nosotros caminamos? Los amigos más cercanos, en un matrimonio, como padres, como hijos, como hermanos, en todas las áreas de nuestra vida podemos ver que si no estamos en comunión con el Señor, esos acuerdos que hagamos van a traer consecuencias, ya sea positivas o negativas, dependiendo de lo que decidamos. Y en Hechos 5, del 1 al 5, nos presenta un ejemplo bien duro de un matrimonio. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti,
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Mire qué fuerte este pasaje. Por eso yo le ponía este apartado como un título, un acuerdo destructivo. ¿Y por qué es tan importante la voz de las personas que están cercanas a nosotros y que en alguna manera son nuestros consejeros? Aquí estamos viendo un matrimonio que, queriendo hacer un acto quizás, qué sé yo, de bondad, estaban llevando el precio de la venta de una heredad, pero no lo estaban haciendo de corazón, no lo estaban llevando de manera íntegra y querían pretender que así era. Entonces dice que hicieron el acuerdo de mentir, de presentarse con una mentira. Mire qué difícil. Y creyendo que a quien le iban a mentir era al apóstol, el Señor revela la intención del corazón de estos hombres. Y fíjese, hermano, lo más difícil de esto, que le dice la expresión, el apóstol a Ananías le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras? Cada vez que acordamos justificarnos con una mentira, estamos dando cabida a que Satanás entre a nuestro corazón. Y esto es algo que debe llenarnos de temor. Y esto es algo que debe hacernos reflexionar qué tanto estamos comprometiendo como hijos de Dios nuestra integridad para lucir ante el mundo como personas. Ellos aquí querían lucirse llevando el precio de su heredad, pero habían quitado una parte, habían dejado de ser íntegros. Y eso no pasó como un acto de una mentira solamente. Eso pasó como un acto de darle cabida a Satanás para que entrara en ese corazón y se diera esta situación tan difícil. Y miren, no era él solo. Dice que con su esposa convinieron los dos. Se pusieron de acuerdo para mentir. Se pusieron de acuerdo para defraudar. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos acuerdos que parecen inocentes para justificarnos y estamos comprometiendo nuestra integridad? Dice también que lo grave de esta situación, que también es bien difícil por cualquier parte que lo veamos, dice en el versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al Señor no lo podemos engañar, no le podemos mentir, no hay nada que Él no conozca. Dice que no está ni aún la palabra en nuestra boca cuando Él ya conoce todo. Este es un llamado a que nosotros, hermanos, podamos volver al Señor y enderezar nuestros pasos. Empezaba con Romanos 12:2, donde dice: no os conforméis a este siglo. ¿Y por qué le traigo este ejemplo? Porque este mundo ahora nos está enseñando la mentira. A través de inteligencia artificial usted se confunde, no sabe si es cierto lo que está viendo. Todo está ahorita en entredicho y uno ya duda y desconfía de todo. Pero si nosotros nos presentamos con la integridad de hijos de Dios, vamos a ser esos luminares que van a resaltar en medio de toda la oscuridad que hay y que nos está rodeando. Pero se necesita que seamos hombres y mujeres valientes, que no comprometamos la verdad. Ahora, que todo es engaño.
Ahora que todo es mentira. Usted puede ver en los videos que se comparten que aparece un personaje público de mucho peso diciendo algo que usted se queda, es que como esa noticia la dio esta persona es cierta y resulta que todo fue creado de manera artificial. Y empezamos a repetir una mentira y empezamos a dudar y empezamos entonces a poner, como todo está en entredicho, ¿verdad? Entonces empezamos a dudar de lo que realmente es verdadero. Por eso es necesario que como hijos de Dios nos levantemos con la verdad de Jesucristo, con la luz del Señor. ¿Para qué? Para que en todas partes seamos portadores de su luz, de palabra de vida, de una palabra que va a llevar claridad a esos rincones oscuros que hay. Todo mundo está luchando por hacerse un lugar, pero en el mundo. Y la iglesia de Dios sigue trabajando, siguen las puertas abiertas, seguimos haciendo el llamado, seguimos invitando y pareciera que la gente está adormecida y pareciera que no despertamos, pero es el tiempo. Usted que está dedicando a oír esa palabra, ese consejo, atesórelo. No permita que venga el enemigo y robe lo que el Señor ha depositado, porque esta palabra nos puede hacer salvos. Esta palabra nos puede librar de todo aquello que está acechando, de esas trampas que nos va a ir poniendo el enemigo al paso, con esos susurros que vienen, ¿verdad? Que nos incitan a que nos están viendo mal, a que están hablando mal de nosotros y todo, estamos muy sensibles, ¿verdad? Y tal vez una mirada que nos están haciendo ni a nosotros nos están viendo, quizás la persona está tan distraída con la mirada perdida, pero creemos que era para nosotros. Si nos aprendemos a despojar de todo eso y a decir, yo no tengo acuerdos con este mundo ni con estos tiempos de engaño, ni soy de la generación de cristal, yo soy de esa generación de hijos de Dios que se levantan con poder y autoridad porque saben en quién han creído.